De capitulación 1821, cumpliendo con nuestra agenda de conferencias. Esta conferencia que vamos a ver hoy había sido ya presentada para la REICOL, la Red de Historiadores de Colombia, en un festival de historia que hicieron, pero con algunas correcciones que hice a partir de los comentarios que suscitaron en esa reunión. Vamos a ver una nueva versión. La idea de esta charla es ubicar la capitulación 1821 en el contexto de la historia de la independencia de Colombia, realmente en el lugar que le corresponde. Hay que hacer una revisión de todo el proceso de independencia, porque hay lugares comunes que se han utilizado durante muchos años como símbolos, fechas, batallas, pero tienen más un valor simbólico que real en el contexto histórico, porque no fueron ni los primeros ni los últimos acontecimientos, ni definieron absolutamente el curso de los hechos. Capitulación 1821, la fecha del 10 de octubre de 1821, tiene en cambio una connotación muy especial, aparte de ser el momento en que sale la última autoridad española de lo que es hoy el territorio de Colombia. Está también el hecho de que hay un reconocimiento por parte de la autoridad española en ese momento, del Estado español, de la República de Colombia como nación. Es decir, lo que sucedió ese día, en los días anteriores, y lo que sucedió en fechas de ese mismo año y el año anterior, 1820, a finales de 1820, cambian completamente la perspectiva del proceso de independencia de Colombia. En ese momento se da un giro total, porque ya son dos naciones combatiendo. España, que en ese momento es una república, una monarquía parlamentaria, y la República de Colombia, que es ya un hecho concreto. E incluso la capitulación 1821 sucede paralelamente con la redacción de la Constitución Política de la Gran Colombia en Cúcuta, acontecimiento que celebramos hace un par de días, ¿no? con el presidente de la República, que fue un recordatorio también, hace años que no se hacía, de esa constitución política de la primera República de Colombia con ese nombre. (1821) es el año en que se consolida la independencia de Colombia, un giro completo en la legitimación de la nueva república que se concreta en un suceso acaecido en la ciudad fortificada de Cartagena de Indias. Para entenderlo, revisaremos con una perspectiva nueva el proceso independentista a partir de las conclusiones del profesor Justo Cuño Bonito de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. En su artículo publicado en 2010, titulado Crimen y Perdón, el juicio en La Habana al gobernador Gabriel de Torres y Velasco por la entrega de la plaza de Cartagena de Indias, 1824-1827. Esta es una imagen de La Habana en esa época. El juicio al que se refiere el profesor Cuño se llevó a cabo en 1824, 3 años después de la capitulación de sus tropas en Cartagena de Indias, y a solicitud del propio brigadier Gabriel de Torres y Velasco, para aclarar las acusaciones de traición que se tejían en su contra luego del retorno de Fernando VII al poder absoluto en 1823, poniendo fin a la Primera República Española. Esta es la estatua de Pablo Murillo en Zamora, España, su tierra natal. Anota el profesor Justo Cuño: para la reconstrucción de una estructura que se desmoronaba desde su propia concepción, se enfrentaron los modelos absolutistas de Murillo y su segundo, Pascual de Enrile,
contra los liberales del virrey Montalvo y Gabriel de Torres, gobernador de Cartagena de Indias. Este último pagó con un juicio la osadía de encarnar un modelo alternativo al viejo orden absolutista de Fernando VII. Es Pascual de Enrile y Alcedo. Concluye en su citado artículo el profesor: el ejército que salió ese 17 de febrero de 1815 desde Cádiz a bordo de 43 transportes, escoltados por 18 buques de guerra, constituido por 10.642 hombres, todo él bajo las órdenes del teniente general de los ejércitos reales, Pablo Morillo. Pablo Morillo con su ejército, edificó un caos administrativo y político que concluyó con la pérdida definitiva del virreinato en octubre de 1821. Es una cronología de nuestra independencia desde 1815. Recalco las dos fechas definitivas para el profesor Cuño: febrero de 1815 y octubre de 1821. Haremos entonces una trazabilidad entre los notables acontecimientos que las enlazan a lo largo de 6 años de guerra. Es el arribo de Fernando VII a Madrid. Cuando Fernando VII entra a Madrid como rey absoluto de España, el 13 de mayo de 1814, luego de su prisión en Francia a manos de Napoleón Bonaparte, solo había perdido una pequeña fracción de sus colonias en América. La porción central del virreinato de la Nueva Granada, organizada como las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que surgieron de una sucesión de acontecimientos a partir de la Junta de Gobierno de Cartagena de Indias el 14 de junio de 1810. Y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que surgieron de la Junta de Gobierno de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, cuyo territorio era un fragmento del antiguo virreinato del Río de la Plata. Es un mapa de los dominios del rey Fernando en América, y marcados con los círculos amarillos están las dos zonas que en ese momento habían declarado su independencia. Los intentos independentistas de Quito habían fracasado. El de México estaba estancado. Los realistas de Venezuela habían sido derrotados en un dantesco baño de sangre que concluyó con la final de la Segunda República Venezolana, pomposamente establecida por Simón Bolívar luego de la campaña Admirable. Santa Marta, a su vez apoyada desde Panamá, Puerto Rico y Cuba, había resistido todos los intentos de dominio de los patriotas neogranadinos. Y en el sur de la Nueva Granada, los pastusos eran invencibles con un ejército de guerrillas realistas indígenas. Este es Buenos Aires para la época. Con la asesoría de sus mejores generales, vencedores de los franceses, el rey preparó una expedición pacificadora para recuperar primero su colonia más valiosa, el Río de la Plata. Buenos Aires tenía una población de cerca de 45.000 habitantes. Era una gran ciudad si tenemos en cuenta que Cádiz tenía para la época cerca de 70.000 habitantes y Sevilla 60.000. Montevideo, fortificada y aún fiel a la corona, en el lado oriental del Río de la Plata, al mando del teniente general Gaspar de Vigodet, sería la base para su reconquista. La corona española estaba en graves dificultades económicas luego de la guerra contra los franceses y requería de las remesas en metales preciosos de todas sus ricas provincias en América. De los 30.000 soldados proyectados para la expedición organizada por el rey, solo se lograron reunir un poco más de 10.000 y llegaron nefastas noticias del Río de la Plata. Es Montevideo, ciudad fortificada como Cartagena de Indias. Por las acciones navales del comodoro Guillermo Brown, Montevideo, que llevaba 2 años bajo asedio,
había caído finalmente en manos de los independentistas el 23 de junio de 1814. 390 oficiales españoles habían sido capturados, 6.000 hombres de tropa, que en muchos casos se pasarían al bando insurgente, casi 100 embarcaciones de todo tipo, los más de 500 cañones de las fortalezas de la ciudad, 18.000 fusiles y abundante munición, recursos que fortalecerían en gran medida las fuerzas de Buenos Aires. Y la flota española no tenía ya un puerto seguro para recalar. Este es Gaspar de Vigodet, el último gobernador español en Montevideo. Por las acciones navales del solo el veloz queche Hiena, de nombre Hiena, había logrado escapar alertando a la expedición en Cádiz, a la expedición de Morillo. Llegó más tarde la goleta Nancy, que había sido liberada por el comodoro Brown para llevar de regreso a España al gobernador Gaspar de Vigodet. Pero esta decisiva victoria de las Provincias Unidas del Río de la Plata sentenció a las de la Nueva Granada, pues la expedición pacificadora fue redireccionada hacia el Mar Caribe. Este es el fusilamiento de los mártires de Cartagena. La expedición que partió de Cádiz el 17 de febrero de 1815 al mando del teniente general Pablo Morillo. En esta expedición estaba el coronel de infantería Gabriel de Torres y Velasco, que será protagonista de la capitulación de Cartagena de Indias en 1821. Luego una escala técnica en Venezuela y Santa Marta, fieles a la corona, la expedición de Morillo había empezado el sitio de Cartagena el 20 de agosto de 1815, que se prolongó hasta el 6 de diciembre, cuando las tropas del rey entraron en la ciudad. Durante el sitio, Torres y Velasco estuvo a cargo de la artillería en la línea de contravalación, cuya función era impedir que los sitiados pudieran escapar de la plaza. Otra línea de circunvalación impedía que llegasen recursos del exterior. Así, por la eficacia de sus acciones, que contribuyeron a la muerte por hambre de cerca de 7.000 cartageneros, Torres y Velasco recibió felicitaciones de Pablo Morillo y de Francisco Montalvo, capitán general de la Nueva Granada, que aparecieron publicadas en la Gaceta de Madrid del 26 y del 28 de marzo de 1816. A instancias de Morillo, Torres fue ascendido a brigadier de infantería el 1 de abril de 1816. Francisco Montalvo lo encargó del gobierno y comandancia general de la plaza y provincia de Cartagena de Indias, y más tarde inspector general del nuevo Reino de Granada. En la hoja de servicios de Torres y Velasco, que reposa en el Archivo General Militar del Alcázar de Segovia, se da cuenta de su participación en la desgraciada, así con ese nombre, Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, en la que se perdieron para la corona la capital del virreinato de la Nueva Granada y otras 14 provincias. Así lo registra el ejército español en su historia. Aquí tenemos a Pablo Morillo y a Antonio José de Sucre. Pero el éxito de Morillo en su reconquista de 1815-1816 fue solo parcial y temporal. Una parte importante de la oficialidad neogranadina y venezolana que estaba presente en Cartagena de Indias logró evadir el sitio, escapando por mar hacia las Antillas francesas e inglesas. Antonio José de Sucre, Francisco Bermúdez, José Padilla, Mariano Montilla y muchos otros se reunieron con Simón Bolívar en Haití, República Independiente, para continuar la guerra. Otros oficiales neogranadinos, como José María Córdoba y Francisco de Paula Santander, se fueron a los llanos del Casanare para organizarse en guerrillas. En su régimen del terror, Morillo aniquiló en el cadalso a la intelectualidad neogranadina a lo largo de 1816,
pero no a la oficialidad más combativa. Es Francisco de Paula Santander. Ante la inminente llegada de las fuerzas de Murillo a Santa Fe en mayo de 1816, el coronel de las Provincias Unidas, Francisco de Paula Santander, se refugió en la provincia del Casanare con 150 miembros de caballería y 56 de infantería, uniéndose a las tropas comandadas por el general Rafael Urdaneta. En julio del mismo año de 1816, se reunieron los líderes de las guerrillas patriotas del Casanare en Villa de Arauca, con la idea de organizar una contraofensiva frente al ejército español. Santander fue nombrado jefe militar, pero debido a su inexperiencia en la zona, fue reemplazado en poco tiempo por José Antonio Páez, que gozaba de gran popularidad y era un experto llanero. Páez se convirtió así en el jefe supremo de una guerrilla de jinetes que combatía a los realistas en los llanos. Este es Manuel Piar. El 27 de septiembre de ese mismo año de 1816, a solo 9 meses de la toma de Cartagena de Indias, tropas realistas fueron derrotadas en la batalla de El Juncal, en el oriente de Venezuela. Manuel Piar, Carlos Sublet y el irlandés Gregor MacGregor, con 1.500 combatientes, vencieron a 2.500 hombres de Francisco Tomás Morales. Este es José Francisco Bermúdez, general venezolano. Al año siguiente, el 18 de julio de 1817, la ciudad de Angosturas fue ocupada por un ejército patriota al mando del general José Francisco Bermúdez, uno de los fugados del sitio de Cartagena. Angostura tenía el dominio de extensos territorios y comunicación con las Antillas francesas, inglesas y holandesas a través del río Orinoco, contando con el apoyo logístico del naviero curazaleño Luis Brión. José Padilla, marino neogranadino, dirigía una flotilla de guerra fluvial que dominaba el Orinoco y sus afluentes. La prioridad de Simón Bolívar, líder absoluto de las fuerzas patriotas que habían tomado Angostura, era la de consolidar el dominio de su país, Venezuela. Angostura se convirtió en el centro político y operacional de la Tercera República Venezolana. Bolívar se hizo fuerte en los llanos del Orinoco y Morillo se trasladó a Venezuela para hacer frente a la amenaza. Es un afiche conmemorativo de la batalla de Matasiete en 1817. El primer revés de Pablo Morillo tuvo lugar en la isla de Margarita, con la batalla de Matasiete el 31 de julio de 1817, cerca de la ciudad de la Asunción. Las fuerzas independentistas comandadas por Francisco Esteban Gómez derrotaron a las fuerzas de Morillo, que debió retirarse al continente. Es José Antonio Páez. Entre tanto, las rivalidades entre neogranadinos y venezolanos habían dividido al ejército de las guerrillas llaneras. Francisco de Paula Santander quedó al mando de los llaneros neogranadinos y Páez de los venezolanos. Bolívar se entrevistó con Páez el 30 de enero de 1818 y decidieron unir sus fuerzas para enfrentarse a Morillo. El ejército de Bolívar se componía de unos 3.000 hombres. Páez le aportó cerca de 1.500 lanceros a caballo. Una escenificación del ejército venezolano de la batalla de Calabozo. Con las fuerzas conjuntas, Bolívar cruzó el río Apure, frontera natural entre los realistas, y marchó hasta la ciudad de Calabozo, donde el 12 de febrero de 1818 obtuvo una gran victoria. Persiguió entonces a Morillo, que se retiró en dirección a Caracas, pero Páez no ascendió a las montañas, solo combatía en su llano. Abandonó a Bolívar y regresó con sus tropas a San Fernando de Apure. Es una escenificación, un dibujo de la batalla de la Puerta. Muy importante la batalla de la Puerta. Tuvo lugar entonces la batalla de la Puerta, la tercera batalla de la Puerta.
o Batalla del río Semén, el 16 de marzo de 1818, en el estrecho valle del río Guárico, entre San Juan de los Morros y la villa de Cura de Aragua. Pablo Morillo marchó al frente de sus tropas, espada en mano, aumentando con su acción la moral de sus tropas, que resultaron vencedoras, pero recibió un sablazo en el pecho. Fue llevado malherido a Caracas. El ejército de Bolívar perdió más de 1.200 hombres en la batalla y se retiró destrozado. Ya no era un ejército operativo. Este paisaje de San Juan de los Morros, paisaje extraordinariamente hermoso, ¿no? Simón Bolívar sufrió un duro golpe. Había sido apabullantemente derrotado en las tierras que fueron de su familia. Don Juan de Bolívar y Martínez de Villegas había sido el fundador de la villa de Cura como capitán de infantería, alcalde de Caracas, teniente de la Capitanía General, Justicia Mayor de los Valles de Aragua y corregidor de San Mateo. Don Juan fue el padre de don Juan Vicente Bolívar y abuelo de Simón Bolívar. Este es el monumento que hay en Venezuela, en la puerta. Es la puerta porque es la puerta de llano, donde de Caracas se accede al llano. Francisco de Paula Santander llegó a Angostura en agosto de 1818 para plantear la reunificación de las fuerzas llaneras. Bolívar cambió entonces su estrategia. Se unió a los guerrilleros neogranadinos en un proyecto político más ambicioso: la liberación de la Nueva Granada para unirla a Venezuela. Santander fue nombrado comandante en jefe de la vanguardia del Ejército Libertador de la Nueva Granada. El 27 del mismo mes regresó al Casanare para organizar su ejército, unificando las milicias guerrilleras. Llegó también bien armado. Bolívar le había entregado 1.000 fusiles, 30 quintales de pólvora, 40 quintales de plomo y 10.000 piedras de chispa. El 18 de diciembre de 1818, Santander proclamó al Casanare como república independiente del dominio español. Es un ejemplar del Correo del Orinoco. Un elemento fundamental para el proyecto político de Bolívar fue la aparición del Correo del Orinoco, editado en Angostura, que circuló desde el 27 de junio de 1818. Periódico publicado en 3 idiomas: español, inglés y francés, que funcionó como instrumento de propaganda de la Tercera República de Venezuela, contrarrestando a la Gaceta de Caracas, que estaba al servicio de la corona española. Fueron editados 133 números hasta 1822, entre los que se destacan los referidos a las batallas de Boyacá y Carabobo. Es el Congreso de Angostura. En febrero de 1819, Bolívar convocó el Congreso de Angostura, que culminó con la creación de la República de Colombia. Inauguró el Congreso con el célebre discurso de Angostura, publicado en el Correo del Orinoco. El Casanare de Santander se unió al Congreso y Bolívar lo ratificó entonces como jefe militar de esa república y general del Ejército Libertador. Santander obtuvo así la lealtad de todos los cabecillas de las guerrillas llaneras, incluyendo al mismo José Antonio Páez. Es una imagen de la famosa Batalla de las Queseras del Medio. Morillo sobrevivió a su herida y regresó al llano en busca de los restos del ejército de Bolívar, pero se encontró con los lanceros de Páez en la Batalla de las Queseras del Medio el 2 de abril de 1819. Está localizado en el actual estado de Apure, Venezuela. José Antonio Páez, con solo 153 lanceros, venció a 1.200 hombres de las fuerzas españolas al mando del propio Morillo, mediante una táctica de contraataque de caballería que simulaba una huida y el tema "vuelvan caras". O sea, ellos hacían
ver al ejército enemigo que huían y de pronto regresaban y creaban el caos entre las tropas enemigas. Morillo reclamó refuerzos al rey Fernando VII y este a su vez lo recriminó por su derrota en tan grande desventaja numérica, a lo cual Morillo contestó en una misiva al monarca: dadme un José Antonio Páez, majestad, y 1000 lanceros de Apure, y pondré a Europa a vuestros pies. En medio de grandes privaciones económicas que lo habían obligado a reducir en 69 batallones sus fuerzas militares en la península, el rey empezó a preparar otro ejército expedicionario de ultramar, pero no para reforzar a Morillo, sino para recuperar su anhelado Río de la Plata. Para febrero de ese año, en 1819, tenía acantonados para ese fin en Badajoz, Sevilla y Cádiz 16.677 soldados. Morillo pidió su relevo. Esta es la Constitución de Cádiz. Fernando VII tenía también problemas políticos. Se había autoproclamado rey absoluto en 1814 con ayuda de la Iglesia Católica y buena parte de sus súbditos, pero lo que había sido llamado, por lo que había sido llamado el deseado, había anulado la Constitución de Cádiz de 1812, desatando una persecución implacable contra los liberales que la habían proclamado. Se calcula que más de 14.000 españoles huyeron a Francia. Hubo encarcelamientos, fusilamientos, fueron cerradas universidades, pero el pensamiento liberal se refugió en el secreto de las logias masónicas que se difundieron por toda la península. Estas son monedas de plata del Río de la Plata. Para 1817, la oficialidad del ejército y la armada del rey estaban minadas por la masonería liberal, que buscaba el restablecimiento de la Constitución en una monarquía parlamentaria como la de la Gran Bretaña. Los liberales de las Provincias Unidas del Río de la Plata financiaban clandestinamente a los liberales españoles. Tenían agentes secretos en Cádiz, donde se hablaba de la elevada cifra de 6 millones de reales provenientes de Buenos Aires. Este es el virrey Juan Sámano. Una faceta importante de las guerras del siglo XIX, con grandes ejércitos desplazándose en bloque, era el conocimiento previo de los posibles movimientos del enemigo, el espionaje. Y en un territorio de pequeños poblados, donde todos se conocían, era casi imposible ocultarse. La alianza entre Santander y Bolívar llegó a oídos del virrey de la Nueva Granada, el nuevo virrey, el mariscal Juan de Sámano, vencedor de la batalla de la Cuchilla del Tambo, el 29 de junio de 1816, que había puesto fin a las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Sámano era una extraña combinación de liberal y sanguinario, que había jurado la Constitución de Cádiz durante la ausencia de Fernando VII, convirtiéndose luego en el directo responsable de la ejecución de muchos líderes neogranadinos durante el régimen del terror, actos por los que el rey le concedió la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo. Este es José María Barreiro. El virrey reunió entonces tropas de la tercera división de Morillo, encargadas de la defensa de Santa Fe, y las envió al Casanare, bajo las órdenes del inexperto general José María Barreiro. Los realistas partieron el 4 de abril de 1819, en plena temporada de lluvias, con los ríos de los llanos desbordados. Eran 1.256 infantes y 550 de caballería, que regresaron solo 20 días más tarde, agobiados por el hostigamiento de las guerrillas de Santander y el hambre, al no encontrar apoyo de la población llanera. Muchos abandonaron las filas para unirse a los patriotas. Por último, el general patriota Antonio Obando, a órdenes de Santander, asaltó la guarnición de Barreiro en La Salina, Boyacá, capturando a todos los oficiales españoles.
En medio de un total hermetismo, para evitar que se filtrara la información a los agentes realistas, el domingo 23 de mayo de 1819, en una choza en ruinas de la desierta aldea de 70, a orillas del río Apure, Bolívar y su Estado Mayor decidieron las acciones estratégicas de la expedición militar patriota sobre la Nueva Granada. Ese día se puso en marcha el ejército de 1.332 efectivos, divididos en 4 batallones de infantería, incluyendo una legión británica formada por cerca de 200 irlandeses. Contaba también con 40 hombres de artillería, 4 cañones y 814 efectivos de caballería. En la población de Tame se le unió Francisco de Paula Santander con cerca de 1.600 hombres de infantería y 600 de caballería. Este es el fuerte de Paya, Fortín de Paya. Es como un reducto de infantería en la cordillera. La campaña se inició con la toma del Fortín de Paya, sobre las faldas de la cordillera, que servía de puesto de vigilancia para los caminos que llegaban al altiplano, donde se alzan Tunja y Santa Fe. Siguieron las batallas de Tópaga, Gámeza, la del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá, donde cayó prisionero el general Barreiro. Informado, esta es la imagen de la batalla del Puente de Boyacá. Informado el virrey Juan Sámano de la derrota de Barreiro en el Puente de Boyacá, desalojó a toda prisa el resto de sus tropas de Santa Fe, tomando rumbo hacia Honda, y se embarcó por el río Magdalena, aguas abajo, para buscar la protección de las murallas de Cartagena de Indias. Esta es la entrada de Bolívar y Santander. Santa Fe, un cuadro muchas veces replicado, hay muchas versiones. Bolívar entró a Santa Fe sin encontrar resistencia el 10 de agosto de 1819, pero la situación en la capital no era completamente segura. Había muchos partidarios del rey entre las familias santafereñas y las tropas debían partir para continuar la guerra, partir hacia todos los confines de la Nueva Granada. El 11 de octubre de ese mismo año, como demostración de fuerza, Santander ordenó el fusilamiento público de 39 oficiales realistas capturados en la batalla de Boyacá. El primero de ellos, por su rango, fue el general José María Barreiro. El mismo Santander presenció las ejecuciones. Esta es la batalla de San Juanito. El Valle del Cauca logró su libertad sin la intervención del ejército de Bolívar, con la batalla de San Juanito, librada el 28 de septiembre de 1819 en inmediaciones de Buga, la que un ejército patriota vallecaucano al mando del general Joaquín Ricaute y milicias al mando del corsario Juan Runel y Juan María Álvarez vencieron a los realistas comandados por Miguel Rodríguez y Silvestre Delgado. Esta es la ley fundamental de la República de Colombia. El 17 de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura aprobó la Ley Fundamental de la República de Colombia, que comenzó su redacción con el siguiente texto. El soberano Congreso de Venezuela, a cuya autoridad han querido voluntariamente sujetarse los pueblos de la Nueva Granada, recientemente libertados por las armas de la República. Bueno, y sigue más adelante. De interés recíproco y con arreglo al informe de una comisión especial de diputados de la Nueva Granada y de Venezuela, en el nombre y bajo los auspicios del Ser Supremo, se ha decretado y decreta la siguiente ley fundamental de la República de Colombia. O sea, es la primera vez que se usa el nombre de Colombia. Vemos 3 artículos definitorios. El artículo primero, que dice: las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas bajo una sola, bajo el título glorioso de República de Colombia. El artículo 8. El Congreso General de Colombia se reunirá el 1 de enero de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta,
que por todas circunstancias se considera el lugar más bien proporcionado. Y el artículo 9. La Constitución de la República de Colombia será formada por su Congreso General, a quien se presentará en clase de proyecto la que ha decretado el actual y que con las leyes dadas por el mismo se pondrá, desde luego, por vía de ensayo en ejecución. O sea que lo de Angostura en ese momento es ensayo. La ley fundamental nacerá en 1 de enero de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta. Esta es la bandera de la República de Colombia. La sede del Congreso de Angostura. Finaliza diciendo el documento dada en el Palacio Soberano del Congreso de Venezuela, en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, el 16 del mes de diciembre del año del Señor 1819, noveno de la independencia. Es noveno. Esta es la firma del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811 en Caracas, Venezuela. Noveno año porque se refiere a la independencia de Venezuela, que ha sido clara y concretamente dividida por la historiografía venezolana en 4 periodos. La Primera República, de 1810 a 1812, la Segunda República, de 1813 a 1814, la Tercera República, de 1817 a 1819, la de Angostura, y la Gran Colombia, de 1819 a 1830. Tienen además el 5 de julio de 1811, la firma del Acta de Independencia de su Primera República como Día Nacional. Vemos otra vez la cronología, ya estamos en 1820. Al año siguiente, de 1820, fundamental para la consolidación de independencia. O sea, el 1820 pienso que es el año más importante de la independencia de Colombia. La batalla de Boyacá entregó a la recién creada República de Colombia las provincias del centro de la Nueva Granada, pero las costas del Caribe seguían en poder de Fernando VII, integradas en la estructura marítima del Imperio Español con Cuba, Puerto Rico y los puertos de la metrópoli. Riohacha, Santa Marta, Sabanilla, Cartagena, Tolú, Cispatá con el Valle del Sinú, así como el río Magdalena y todos los demás ríos importantes del país eran dominios españoles. La costa pacífica estaba también en poder de los realistas, enlazados con Quito, Guayaquil, el Perú, Chile, Panamá, toda Centroamérica, México hasta California. Este es el mapa de la Venezuela, Nueva Granada y Quito, con el círculo marcando los 2 espacios que estaban en poder de los republicanos. La isla de Margarita y esta parte central de los llanos de Apure y la cordillera, el altiplano cundiboyacense y las zonas, lo que hoy es Santander. La huella del ejército de Bolívar al iniciarse el año de 1820 era apenas un rasguño en el mapa del rey de España. Contaba también que el nuevo país, Venezuela, era la mitad de la balanza y continuaba siendo, en su mayor parte, territorio español, con excepción de la isla Margarita. Angostura y los llanos al sur del río Apure estaban en manos de los republicanos, pero estaba Morillo enseñoreado en Caracas, la tierra natal de Bolívar. Entonces esta es la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero sucedió entonces que las lejanas Provincias Unidas del Río de la Plata, que habían determinado en 1815 el triste final de las provincias de la Nueva Granada, con la toma de Montevideo y el redireccionamiento de la flota de Morillo, aportaron ahora, entonces, en los últimos días de 1819, notables acontecimientos que favorecieron la completa independencia de la naciente República de Colombia.
debemos mucho a lo que sucedió en Buenos Aires. Este es Félix María Calleja, conde de Calderón. El ejército de Fernando VII, reunido en Andalucía para marchar sobre Buenos Aires, tenía ya más de 20.000 soldados al mando de Félix María Calleja del Rey, conde de Calderón, capitán general de Andalucía, y gobernador de Cádiz y gobernador del ejército de ultramar. Las tropas se preparaban para embarcarse en una variada flota de la que hacían parte 4 grandes navíos comprados por el rey al zar Alejandro I de Rusia, los cuales habían desatado un escándalo por las pésimas condiciones en que fueron recibidos. Había un descontento general de las tropas, prolongados retrasos en el pago de salarios a los militares y muchos oficiales pertenecían a la masonería liberal perseguida por el monarca español. Este es Rafael del Riego, personaje muy importante para nuestra historia. Que hacía parte de la expedición al mando del 2º Batallón Asturianos y otros oficiales, decidieron aprovechar aquella ocasión para proclamar nuevamente la Constitución de Cádiz el 1 de enero de 1820. Riego se alzó contra el rey en las Cabezas de San Juan, Sevilla, arengando a los suyos con una proclama que comenzaba diciendo: España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la nación. El rey debe su trono a cuantos lucharon en la guerra de independencia. No ha jurado, sin embargo, la Constitución, pacto entre el monarca y el pueblo, cimiento y encarnación de toda nación moderna. Y finalizaba diciendo: ¡viva la Constitución! Luego de algunos reveses para los revolucionarios de Riego, se produjeron levantamientos similares en Galicia, La Coruña, El Ferrol y Vigo. Los levantamientos militares y civiles se fueron extendiendo por el resto de España. Así, el 7 de marzo de 1820, el Palacio Real de Madrid fue rodeado por una gran multitud. 3 días más tarde, el rey publicó un manifiesto en el que mostraba su apoyo a la Constitución. Comenzó así en España el trienio liberal, favorable a la independencia de Colombia, es decir, la primera República Española. Es José María Córdoba. La verdadera campaña libertadora de la Nueva Granada se inició así en 1820, coordinada desde Santa Fe y Angostura. Una división al mando de José María Córdoba avanzó sobre los ríos Nequi, Cauca y Bajo Magdalena hasta Monpós. Otra partió de Honda con 7 buques y 150 soldados al mando del coronel Hermógenes Maza, que fue atacando las posiciones españolas a lo largo de las riberas del Magdalena. Fue llamado por su crueldad, Maza, el ángel exterminador. Con el combate de Chorros Blancos, este es el paisaje donde ocurrió la batalla de Chorros Blancos. Con el combate de Chorros Blancos, librado el 12 de febrero de 1820 en el municipio de Yarumal, Antioquia, las tropas de José María Córdoba le arrebataron a los españoles las sabanas de Corozal que abastecían de víveres la costa atlántica, impidiendo de paso movimientos de reconquista provenientes de Popayán. El 19 de mayo tuvo lugar la batalla de Majagual, una de las más importantes libradas en el Bajo Cauca, con la victoria de los patriotas al mando del capitán Manuel Dimas del Corral, subalterno de Córdoba. El 6 de junio, el general venezolano Manuel Valdés, enviado por Bolívar y reforzado por tropas republicanas vallecaucanas, venció en la batalla de Pitayó al último ejército realista que dominaba la provincia de Popayán. El general Valdés entró a Popayán el 12 de julio de 1820.
La moral de las tropas realistas era baja. Los 500 hombres del batallón de Albuera que defendían la villa de Mompox se retiraron antes de la llegada de Córdoba el 19 de junio de 1820. Este es el mausoleo de Hermógenes Maza en Mompox, su tierra natal. Días más tarde, el 24 de junio, en el puerto de Tenerife, se dio la batalla definitiva donde las fuerzas fluviales conjuntas al mando de José María Córdoba y Hermógenes Maza lograron el dominio del río Magdalena. En la batalla capturaron buques, artillería y bajaron hasta Barranquilla para encontrarse con la flota naval de la República que venía de Venezuela. Esta es la estatua de Pedro Luis Bión en Curazao, su tierra natal, donde es un personaje muy reconocido. El 7 de marzo de 1820, 6 meses después de la batalla del puente de Boyacá, había zarpado del puerto de Juan Griego, en la isla Margarita, la primera escuadra naval de la República de Colombia, comandada por el almirante Luis Brión y su segundo, el capitán de navío José Padilla. Estaba formado por 6 bergantines, 4 goletas, 4 faluchos y 8 transportes. A bordo iban 500 marinos colombianos y 700 mercenarios irlandeses de la Legión Británica, al mando del coronel Mariano Montilla. Su misión era liberar la línea costera de la Nueva Granada, que se encontraba en manos realistas. Es José Prudencio Padilla, el cuadro que reposa en el Museo Nacional en Bogotá. Al atardecer del 12 de marzo, la flota fondeó frente a Río Hacha. El gobernador español, coronel José Solís, incendió la ciudad y se retiró en medio de la noche. El capitán José Padilla, con 400 marinos, alcanzó a los realistas en un paraje llamado Sabana del Patrón, donde los derrotó tras media hora de combate. Es el castillo de Salgar, cerca de Barranquilla. El 11 de junio de 1820, siguiendo un plan ideado por Padilla, la flota colombiana se apoderó del puerto de Sabanilla, que dominaba la desembocadura del río Magdalena. Los buques colombianos enarboraron bandera de España y los realistas salieron eufóricos a recibirlos. 100 marinos colombianos descendieron entonces con las armas escondidas y redujeron por sorpresa, sin un solo disparo, a la guarnición del castillo de Salgar. Esto es una publicación de los movimientos de la batalla de Ciénaga, la batalla más sangrienta de la historia de Colombia. El 10 de noviembre de 1820, las tropas colombianas avanzaron hacia los realistas fortificados en la barra de Pueblo Viejo, una estrecha playa entre el mar abierto y la Ciénaga Grande de Santa Marta, cerca del pueblo de San Juan de la Ciénaga, que era además un furibundo defensor de la causa del rey de España. Por tierra avanzó la infantería al mando de los coroneles José María Carreño y Hermógenes Maza. Por las aguas de la Ciénaga Grande avanzó una flotilla fluvial al mando del capitán de navío José Padilla. Fue una batalla sangrienta, la más sangrienta librada en el territorio de la Nueva Granada, que precipitó la rendición de las fuerzas realistas de Santa Marta. Santa Marta para la época, ¿no? Santa Marta fue evacuada por los españoles el 11 de noviembre de 1820. El gobernador español Ruiz de Torres se retiró por tierra hacia Maracaibo. En la costa de la antigua Granada, sobre el mar Caribe, solo quedaba entonces Cartagena de Indias como último bastión del Imperio español. Es Mariano Montilla. Desde el 9 de julio de 1820 había llegado por tierra un pequeño ejército colombiano para poner sitio a Cartagena. 600 infantes y 200 jinetes al mando del coronel Mariano Montilla. Su segundo al mando y jefe de Estado Mayor era el coronel Francis Luis de Riu.
Las tropas habían tomado posiciones estratégicas en los alrededores de Cartagena con el apoyo de poblaciones vecinas. O sea, el sitio de Cartagena republicano empezó el 9 de julio de 1820. El almirante Luis Brión intentó bloquear el ingreso por mar a Cartagena con 3 bergantines y 2 goletas, pero no resultó efectivo su bloqueo. El 1 de septiembre llegó de La Habana una división naval española compuesta por la corbeta Ceres, 3 bergantines y 2 goletas, fuerzas que los buques de Brión no estaban en condiciones de enfrentar. Días más tarde, llegó desde Puerto Cabello otra división de 3 corbetas españolas, Diana, Descubierta y Morillo, junto a un bergantín mercante y una goleta. Las corbetas persiguieron a la flota de Brión, que debió refugiarse en la bahía de Sabanilla. El almirante Brión, enfermo de gravedad para la época, puso rumbo a Curazao, su tierra natal, donde murió al poco tiempo de su llegada. Esta es la batería del Ángel San Rafael, restaurada en 1996. ¿No? Cartagena de Indias, en manos españolas, se encontraba al mando del brigadier Gabriel de Torres y Velasco, quien contaba con 1.150 hombres experimentados, cerca de 500 cañones en sus fortificaciones, 3 buques de guerra y 3 guardacostas, pequeños barcos guardacostas. De todas maneras, una fuerza considerable. Pero la noticia de la caída de Santa Marta en manos de los colombianos desmoralizó la tropa y previno a la oficialidad sobre la incapacidad de mantener la defensa de la ciudad por un largo tiempo. O sea que los españoles en Cartagena preveían ya su fin. Este es el monumento del encuentro de Morillo y Bolívar en Santa Ana de Trujillo. Entre tanto, en Caracas, desde el 6 de junio de 1820, Pablo Morillo había recibido instrucciones especiales del gobierno liberal de España. Se le ordenaba acordar con Simón Bolívar un cese a las hostilidades. El 25 de noviembre de 1820, Bolívar y Morillo se reunieron en Santa Ana de Trujillo, Venezuela. Ese mismo día se firmó un armisticio entre la República de Colombia y España, por el cual se suspendían todas las operaciones militares en mar y tierra, así como un tratado de regularización de la guerra, que fue en realidad un reconocimiento tácito de la República de Colombia por parte de la Primera República Española. Es decir, este acontecimiento de Santa Ana de Trujillo es un punto de giro en la guerra de independencia. Ya no es más una guerra de un gobierno reprimiendo a unos insurgentes, sino el enfrentamiento de 2 naciones. Es Miguel de la Torre, oficial español. En diciembre de 1820, Pablo Morillo consiguió también el relevo que había solicitado ya en 16 ocasiones y regresó a España, dejando el mando de su ejército al general Miguel de la Torre. El 16 de diciembre entró en vigor el armisticio, pero se rompió al poco tiempo en diversos puntos de la línea de demarcación territorial entre ambos bandos. Se acordó entonces un reinicio de hostilidades el 28 de abril de 1821. Si bien en adelante sería un enfrentamiento formal entre 2 naciones por un territorio, sujeta al derecho de gentes que regulaba la guerra en Europa. Es el Canal del Dique, y marcado en amarillo el estero de Pasacaballos. Roto el armisticio, llegó por el Canal del Dique, procedente de Barranquilla, una flota fluvial colombiana compuesta por 33 buques armados en guerra y 10 transportes, al mando del capitán de navío José Padilla. Buscaba penetrar a la bahía por el único punto débil del sistema fortificado de la ciudad, el estero de Pasacaballos.
En esta secuencia vamos a ver el recorrido de la flota de Padilla hacia la noche de San Juan, hacia la batalla de la noche de San Juan. Padilla venció a la flota española que defendía el estero y entró entonces a la bahía. 2 meses más tarde, el 24 de junio, durante la tradicional noche festiva de San Juan Bautista, Padilla tomó por asalto los buques españoles fondeados en la caleta del puerto, dejando incomunicadas a las formidables fortificaciones que guardaban el canal de Boca Chica, ingreso marítimo de la bahía. Estas se rindieron a los pocos días sin efectuar un solo disparo. Muchos de los defensores de Boca Chica eran milicianos locales que se pasaron entonces al bando colombiano. Las fortificaciones, con su poderosa artillería, hacían ahora imposible el ingreso de auxilios por mar a la ciudad sitiada. En Boca Chica, Gabriel de Torres y Velasco perdió cerca de la tercera parte de sus efectivos. Con la bahía en manos de los colombianos, el gobernador Torres y Velasco quedaba confinado a las fortificaciones terrestres de la ciudad, su cinturón de murallas y el castillo de San Felipe de Barajas. Contaba con defensas inexpugnables, pero estaba limitado en las reservas de alimentos de su guarnición. Las tropas colombianas que lo asediaban contaban ya con 2.500 soldados de infantería, 400 de caballería y 200 artilleros. Esto en la parte de tierra. Y de 45 a 50 buques menores dentro de la bahía, con 1.200 hombres de desembarco, es decir, infantería de marina. Bloqueaban además la plaza por la parte de mar, 5 goletas y bergantines goletas capturados por Padilla en la noche de San Juan. O sea, la noche de San Juan volteó completamente el balance de fuerzas con la captura de los buques españoles y con las guarniciones que se rinden al ejército de Boca Chica, que se rinden al ejército republicano, que se pasan muchos al bando republicano, y sus armas. Descontadas, estos son artilleros españoles, descontadas las guarniciones que se habían rendido en los fuertes de Boca Chica, Torres y Velasco solo contaba con unos 580 soldados españoles del Regimiento de León, además de 250 milicianos criollos de infantería, 152 artilleros veteranos y unos 300 miembros de las milicias locales al servicio de artillería. El contador real de Cartagena, Mariano Sixto, había logrado evadir el sitio el 5 de febrero y regresó con auxilios el 24 de julio, a bordo del bergantín norteamericano Struggle. Pero gran parte del cargamento fue apresado por las tropas colombianas cuando era desembarcado. El 7 de julio, el capitán José Padilla había enviado una misiva a Torres y Velasco, intimidándole a la rendición de la ciudad. Pero este respondió que eso solo tendría lugar, según sus palabras, cuando su benemérita guarnición y su fiel vecindario hubieran exhalado el postrer aliento en su defensa. Este es un mensajero de un mensaje de la época. El 31 de julio, el coronel Luis de Riu, segundo al mando de las tropas colombianas, es quien solicita, sin resultados, la rendición de la ciudad, con el compromiso de Riu de que serían respetadas las vidas de los defensores de la plaza. Finalmente, el 17 de septiembre, es el comandante de las fuerzas de asedio, general Mariano Montilla, quien hace llegar a Torres y Velasco una tercera oferta de rendición. Torres y Velasco abre entonces el camino de la negociación mediante un pacto de suspensión de armas, ese es su término, hasta el final de ese mismo mes para concertar las bases de la capitulación, desde el 17 de septiembre. Tiempo en el que debería garantizarse la provisión de víveres para los habitantes de la ciudad y la posibilidad de que pudieran salir
hacia otros sitios de la provincia. Torres y Velasco propuso finalmente un convenio de 16 artículos, al cual se introdujeron algunas modificaciones por parte de otros oficiales españoles y del coronel Luis de Riu, de la República de Colombia, como delegado de la República. El 22 de septiembre de 1821, ambas partes firmaron la capitulación, agregándole otros 6 artículos aclaratorios. El 8 de octubre de 1821, a las 5 de la tarde, 558 militares españoles del Regimiento de Infantería de León y 223 de la Brigada de Artillería rindieron juramento a lo estipulado en las capitulaciones. El 10 de octubre, el gobernador Gabriel de Torres y Velasco se embarcaba con sus tropas hacia Cuba, mientras 400 soldados colombianos desfilaban triunfantes por la plaza donde se había proclamado la independencia en 1811. Con salvas de artillería, la bandera de la Gran Colombia era izada en el castillo de San Felipe de Barajas. Más de 1.300 civiles, en su mayoría emparentados con integrantes de la tropa española, luego de 6 años de ocupación, emigraron también hacia La Habana. O sea, 1.300 cartageneros, mujeres, hijos, parientes que se habían emparentado con los españoles, se fueron con ellos. Es una vista de San Felipe de Barajas desde los pantanos que eran en esa época a sus alrededores. Hablemos ahora de otro acontecimiento paralelo en el tiempo que sustenta al año de 1821 como definitivo para el final del proceso de independencia. La Constitución, fundamento del ordenamiento jurídico de un Estado que rige los derechos y libertades de sus ciudadanos, delimita sus poderes e instituciones y organiza su política. Es el Congreso de Cúcuta. El Congreso de Cúcuta, programado en la Ley Fundamental de la República desde 1819 en Angostura, se reunió en la Villa del Rosario el 6 de mayo de 1821 y se clausuró el 3 de octubre del mismo año, 7 días antes de la capitulación de Cartagena. Este es un mapa de la Gran Colombia. El Congreso aprobó la Constitución de la República de Colombia, la Gran Colombia, por lo que el acto de capitulación de las fuerzas españolas que ocupaban a Cartagena de Indias coincide con la legitimación de la República, con la elección de un presidente y la creación de las leyes que regirían al país. Las tropas que ingresaron a la ciudad e izaron la bandera en el castillo de San Felipe de Barajas, así como sus comandantes y sus actuaciones en el marco de acuerdos internacionales para la regularización de la guerra, estaban por primera vez investidos de la legitimidad constitucional. No hubo ejecuciones ni vandalismo. Fueron acciones militares de la República de Colombia, una nación civilizada, frente a las tropas vencidas de la Primera República Española. Reza el encabezado de nuestra primera Constitución Nacional. Nosotros, los representantes de los pueblos de Colombia, reunidos en Congreso General, cumpliendo con los deseos de nuestros comitentes, en orden a fijar las reglas fundamentales de su unión y establecer una forma de gobierno que les afiance los bienes y su libertad, seguridad, propiedad e igualdad, cuando es dado a una nación que comienza su carrera política y que todavía lucha por su independencia, ordenamos y acordamos la siguiente Constitución. O sea, en Cúcuta se consideraba todavía que se luchaba aún por la independencia. La República lucha todavía por su independencia porque, como se estableció en el artículo 6 de la Constitución de Cúcuta,
el territorio de Colombia es el mismo que comprendía el antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Venezuela estaba en manos del rey. Se había apenas logrado la victoria en la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, o sea, para la época, el mismo día de la batalla de la Noche de San Juan. Fueron dos batallas paralelas en el tiempo, la Noche de San Juan y la batalla de Carabobo. El 29 de junio estaba el ejército colombiano en Caracas, pero quedaba Puerto Cabello en manos de España. Es decir, faltaba todavía un reducto español, ¿no? Esta es la batalla de Bomboná, ¿no? Después de su victoria en Carabobo, Simón Bolívar emprendió la campaña del sur con el objetivo de dominar a los realistas de Pasto, ciudad a la que llamaba Bolívar sepulcro nato para todas nuestras tropas, y tomar posesión de Quito, cuyos habitantes habían declarado fidelidad a Fernando VII. Luego de las numerosas bajas sufridas por el ejército colombiano en la batalla de Bomboná, el 7 de abril de 1822, Bolívar ofrece la paz a los pastusos. Pero la ciudad, fiel al rey, no tiene interés alguno en pertenecer a la República de Colombia. Es Agustín Agualongo. Siguió la Navidad Negra del 24 de diciembre de 1822, en la que el batallón Rifles, al mando de Antonio José de Sucre, aniquiló a la cuarta parte de la población de Pasto. No obstante la ejecución de su líder, Agustín Agualongo, el 13 de junio de 1824, y años de sangrientas represiones, los pastusos solo fueron dominados en 1826. Su integración a la Gran Colombia fue así un proceso más de dominación que de liberación. Agregamos el año de 1823, fundamental para el final de nuestra historia. La batalla del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, y la capitulación de la fortaleza de San Felipe de Puerto Cabello, el 5 de agosto de ese mismo año, decidieron finalmente la libertad de Venezuela y, por tanto, la libertad en la totalidad del territorio de la Gran Colombia. La historiografía venezolana tiene claro ese concepto. El 5 de agosto de 1823, fecha de la capitulación del fuerte de San Felipe en Puerto Cabello, cierra para ellos la liberación de su territorio del dominio español. Es un afiche conmemorativo, 10 de noviembre de 1823. Dice: batalla final de la independencia de Venezuela. Cierro mi charla con una pregunta. ¿Por qué conmemora Colombia el 7 de agosto como fecha final de su liberación, si la batalla del puente de Boyacá solo fue una de las primeras acciones en la guerra por la independencia del país? Muchas gracias. Gonzalo, muy buena disertación. Excelente, Gonza. ¿Cómo se Muy buena. Gonza, tengo una duda. ¿Puedo preguntar? Claro, espera un momentico que dejar de compartir. Ok. La duda es esta. Cuando la noche de San Juan, ya Padilla era capitán de navío. Sí. Padilla es ascendido a capitán de navío en el Orinoco. Porque cuando él hace parte de la expedición de los Cayos, de la primera expedición de los Cayos con Bolívar, con todos los que se fueron de Cartagena. Pero cuando ellos desembarcan en Carúpano, que las fuerzas de Morales los asedian, ¿no? Bolívar se reembarca, se regresa a Haití, pero Padilla se queda y se integra a las fuerzas de Piar.
Emanuel Piar, que es la que están combatiendo en el Orinoco. Cuando llega Bolívar de nuevo, manda a fusilar a Piar, porque Piar, a idea de él, estaba creando una independencia, pero basada en la cuestión racial, ¿no? Una república como la haitiana. Entonces manda a fusilar a Piar, pero las tropas se rebelan. Entonces él asciende a capitán de navío a Padilla para que quede, que era un moreno también, un pardo, para aplacar a las tropas y ponerlo al frente, ¿no? Entonces desde ese momento es capitán de navío, que era el título que tenía hasta ese momento, ¿no? El grado, ¿no?, que tenía. Ok, perfecto. Muchas gracias. Oye, te felicito. Muy clara la conferencia, muy bien ilustrada. Te felicito. Bueno, no, la idea es como poner en claro dónde queda 1821, ¿no? O sea, Claro. A mí me parece que lo más importante de todo, lo que hablábamos con la idea de la viceministra de que fuera a participar en el evento de 1821, es que hay un cambio total del concepto de la guerra de independencia, ¿no? Bien porque se firma la Constitución en ese momento, paralelamente, ¿no? Bien porque hay un reconocimiento de la República de Colombia por parte de la República Española, ¿no? Lo que pasa es que en 1823 Fernando VII regresa al poder, ¿no? Y cambia otra vez la situación, ¿no? Pero en ese momento nosotros, si la República Española hubiera seguido, pues nosotros hubiéramos empezado a tener unas relaciones muy amigables con España, ¿no? Y fíjate que no hubo ningún fusilamiento, no régimen del terror, al contrario, o sea, fue una capitulación completamente honorable, ¿no? Es más, hay críticos de que fueron muy débiles, ¿no? Pero no, o sea, era un cambio de estilo totalmente, ¿no? Totalmente. Señor. Ahora, hola Gonzalo, felicitaciones. Felicitaciones. Muy buena conferencia. ¿Me están oyendo? Sí, claro. Claro, oye, sabes que quiero hacerte un comentario a propósito del 9º año de la independencia. ¿Recuerdas que hiciste el comentario que se trataba de Venezuela? De Venezuela. Pero fíjate tú, eso es un factor más que nos une, porque también era el 9º año de la independencia de lo que es la Nueva Granada, porque comenzó en Cartagena en 1810. Cuando sale la Constitución de 1812 y ellos la promulgan, tú sabes que a propósito la elaboran antes, pero la promulgan en junio para celebrar el 2º año de la independencia. Así es. Y por eso dice el 2º año de la independencia. Luego también es posible que ellos estuvieran concibiendo eso así, de la independencia, no solamente de Caracas, sino también de la deposición del gobernador, que es el acto que consideran como ellos de la independencia. Por eso es junio de 1810. Entonces claro, era solamente ese comentario. No, esa conferencia tuya, viejo, esa vaina hay que repasarla, anotarla, como cuando uno se iba a aprender las tablas de matemáticas, porque eso es uno tras otro, hay que diferenciarla, cada una tiene su historia. Por ejemplo, Dimas del Corral y Majagual, eso allá en Antioquia le dan una fuerza tremenda, ¿oíste? Entonces, una conferencia vasta, y qué bueno cerrar con esa conferencia y de esta manera. Acuérdate lo caótico que fue la primera conferencia que me tocó a mí, que fue que se metieron a pintar pipilitos y toda esa vaina. Entonces, yo no sé si se oyó un martillo aquí, vecino, que están tumbando una casa, ¿no? Oíste, entonces felicitaciones, Gonzalo. Muy buena conferencia, excelente, con muchos datos para volverla a ver y analizar esas cosas.